Bautismo bíblico y antibíblico. Un Señor, una fe y un bautismo. Ese es el tema de esta mañana, hermanos. Es un tema realmente muy delicado, podría decir, porque yo sé que estamos viviendo en estos tiempos y nosotros nos hemos bautizado. Y quisiera saber cuántos nos hemos bautizado, hermanos. ¿Cuántos de aquí somos bautizados? Yo sé que muchos nos hemos bautizado, pero vamos a ver si realmente nuestro bautismo vale delante del Señor. Si nuestro bautizo está aprobado por Dios. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Vamos a ver en el contexto del rebautismo. Vamos a ver lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos habla en cuanto a la conversión y al bautismo, la cual nosotros tenemos que saber, hermanos. Pero antes de eso, quisiera que me acompañen en oración para que podamos abrir la palabra de Dios, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Este tema, Señor, es un tema que realmente necesitamos saber y que nos concierne a nosotros, Señor, poder estudiar este tema. Y en esta mañana te pido, querido Padre, que puedas ayudarnos a poder comprender, puedas darnos discernimiento, sabiduría para poder comprender, Señor. También puedas darme ese carbón encendido en mis labios, Señor, para que yo no pueda hablar, sino tu verdad a través del Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador, Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en la palabra del Señor para ir a nuestra base bíblica de este estudio, el libro de Efesios 4, hermanos. Esa es nuestra base bíblica para el estudio de este día. Efesios 4, 1 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Muchos, refiriéndose a este verso, hermanos, piensan que solo una vez tenemos que bautizarnos y ya nunca más poder bautizarnos. Solo una vez y ya no más. Pero ¿qué nos dice el contexto? Nos dice que en la Biblia hay un Señor, hermanos, nuestro Señor Jesús, por la cual Él se ha entregado por nosotros y nosotros somos salvos, hermanos, por su justicia. Lo que estudiábamos esta mañana, hermanos. Una fe, la cual está basada en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Solo hay una fe verdadera, hermanos. Y por esa fe creemos en un Señor y un bautismo en ese Señor que nos ha librado, hermanos. Y en la Biblia solo hay un Cristo. Hay una fe por la cual me lleva a Cristo y hay un bautismo por la cual yo soy transformado por la gracia del Señor. Ese es el contexto, hermanos, que en toda la palabra de Dios solo vamos a encontrar que un bautismo es válido, hermanos. Y vamos a ver cuál es ese bautismo, la cual es válido para el Señor, la cual nosotros tenemos que tomar ese paso. Y vamos a ver los pasos que tenemos que tomar, hermanos. Porque muchos predican que el bautismo te salva, que solo entrando a las aguas, tú ya eres salvo. Vamos a ver igual en ese contexto por qué. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la salvación? ¿Y por qué muchos dicen que solo el bautismo salva? Y voy a pasar, hermanos, a la siguiente diapositiva. Este estudio del bautismo está dirigido a los nuevos conversos
de la fe adventista. Los que recién han conocido el mensaje y ya están estudiando y quieren tomar ese paso. Este estudio está dirigido para ellos. Este estudio está dirigido para las personas bautizadas en un falso bautismo. Porque hay muchos falsos bautismos, hermanos. No solo digo la forma de bautizar, porque muchos piensan que solo la forma es el falso bautismo. Pero hay muchos falsos bautismos en la doctrina, hermanos. Porque muchos nos hemos bautizado tal vez en la apostasía, en la doctrina errónea. No nos hemos bautizado en lo que dice la palabra del Señor, un Señor, una fe y un bautismo. Nos hemos bautizado tal vez en una doctrina que no aprueba la Biblia. Puedo dar un ejemplo. Tal vez nos hemos bautizado creyendo que nacemos pecadores, creyendo en el pecado original. Tal vez muchos nos hemos bautizado en ese concepto que la Biblia ni el espíritu de profecía nos muestra que el niño nace pecador. Pero como hoy estudiábamos esta mañana, nosotros tenemos esas tendencias hacia el pecado. Pero tal vez nosotros nos hemos bautizado creyendo que nacemos pecadores, la cual hemos hablado muchas veces aquí. Entonces es un falso bautismo, hermanos. Y vamos a ver por qué. Formas incorrectas. Tal vez nos hemos bautizado de niños, muchos se han bautizado en la iglesia católica, hermanos. 1 año, meses de niños. Aspersión y por los muertos tal vez. Yo sabía, hermanos, que la iglesia de los santos de los últimos días, o se puede llamar la iglesia de los mormones, ellos se bautizan por los muertos. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Y eso será válido? ¿Es bíblico bautizarse por un muerto? Entonces vamos a ver que las formas incorrectas son por los muertos, y también hay muchos que se bautizan a distancia, que solo le llaman al pastor o al ministro, le dicen, te bautizo en el nombre del Padre, solo a distancia. Eso también es una forma incorrecta de bautizar, hermanos. Bautismo infantes, lo que hablábamos. Tal vez muchos se han bautizado en la iglesia católica. Tal vez cuántos han sido católicos aquí, hermanos. Tal vez se han bautizado así, la hermana. Y muchos también tal vez se han bautizado siendo niños y dicen que yo ya me bauticé, dicen. Pero vamos a ver si ese bautismo es válido para el Señor. Tal vez nos hemos bautizado sin arrepentimiento y sin conversión. Esta mañana hablábamos en cuanto a la lección de la conversión, hermanos. Pero tal vez nosotros, después de nuestro bautismo, seguíamos pecando, seguíamos en lo mismo. Entonces nos hemos bautizado en una falsa doctrina porque no hemos visto la verdadera justificación por la fe, hermanos. Y aquí, sin arrepentimiento, sin conversión, puedo hablar por mí, hermanos, que yo me bauticé cuando era niño, pero cuando me bauticé, yo no entendí qué es el arrepentimiento. Y en mi corazón no había una conversión verdadera. En mí no había unas ganas de dejar de pecar, no había unas ganas de poder salir y poder predicar el mensaje de los 3 ángeles, de poder apresurar la venida de mi Salvador. No había, hermanos. Tal vez muchos nos hemos bautizado sin arrepentimiento y sin conversión. Tal vez nos hemos bautizado en falsas doctrinas, hermanos. Tal vez nos hemos bautizado creyendo al Cristo como lo cree la Corporación Adventista. Porque estudiábamos aquí la naturaleza de Cristo y hemos visto que la Corporación Adventista ha cambiado a un Cristo y ha puesto a un Cristo falso de la nueva teología, hermanos. Tal vez nos hemos bautizado en esa doctrina, creyendo que Jesús no era como nosotros. Entonces nosotros nunca vamos a dejar de pecar. Y hasta que Cristo venga, recién nosotros vamos a dejar de pecar. Tal vez nos hemos bautizado en esa falsa doctrina, hermanos. Yo puedo decir por mí que yo me he bautizado en una falsa doctrina, hermanos, sin conocer la verdad, sin conocer la historia de nuestra iglesia, sin conocer lo que realmente era importante para tomar ese paso del bautismo, hermanos. Tal vez nos hemos bautizado
sin conocer los 7 pilares como base. Cuando yo me bauticé, hermanos, no me dijeron, ¿aceptas los 7 pilares de nuestra fe como fundamento, como tu fundamento? No me dijeron, hermanos. Y yo puedo preguntar a cuántos les dijeron los 7 pilares de la fe, hermanos. Porque si estudiamos los 7 pilares, es por esta razón la cual nosotros somos adventistas del 7º día. También lo estudiábamos aquí en los ayunos, hermanos. Entonces, si nosotros nos bautizamos sin aceptar los 7 pilares, entonces nos hemos bautizado en una falsa doctrina, hermanos, la cual vamos a ver más adelante. Tal vez nos hemos bautizado solo por emoción. Tal vez nos dijeron, hermanos, bautícense porque va a haber un cargo más o algo así. O un amigo nos dijo, bauticémonos, pero no había un arrepentimiento, no había una conversión, no había un adoctrinamiento en las doctrinas que nos caracterizan y nos bautizamos solo por emoción. Muchas veces pasa eso en los colegios adventistas. Los colegios hacen una semana de oración, una semana, y muchos se bautizan, pero solo es por emoción, porque no había un arrepentimiento y una conversión, hermanos. Tal vez muchos nos hemos bautizado solo por emoción. Tal vez nos hemos bautizado sin la justicia de Cristo, porque hemos creído que con nuestras fuerzas vamos a vencer el pecado, vamos a dejar de pecar con nuestra justicia. Y así no nos han enseñado la verdadera justificación por la fe. No nos han enseñado en cuanto a lo que concierne al santuario ni al juicio investigador, y nos hemos bautizado con una justicia propia, diciendo que con mis fuerzas, con mis méritos voy a dejar de pecar. Entonces nos hemos bautizado en una falsa doctrina, porque solo nos dijeron, ¿crees en Jesús? Sí, y nos metieron al agua y se acabó. Tal vez nos hemos bautizado en ese bautismo, hermanos. Y por último, tal vez nos hemos bautizado sin aceptar el espíritu de profecía, hermanos. Tristemente la iglesia, la corporación, bautiza diciéndote que tú puedes ser adventista si no crees en el Ellen Harmon, en Ellen White. Tal vez muchos nos hemos bautizado así, hermanos. Y vamos a ver por qué estos bautismos no valen ante el Señor. Hemos leído en la Biblia, Efesios 4:5 nos dice, una fe, un Señor y un bautismo. Y ese bautismo es aceptando todo lo que tiene que ver a la verdad. Y la verdad es Cristo, hermanos. Entonces aquí también podría implicar bautismo sin aceptar el espíritu de profecía. Podría ser sin aceptar la reforma pro salud, porque también entra en este lugar, hermanos. Tal vez nos hemos bautizado sin poder conocer una reforma en la vida, en el vestir y en el comer. Por eso tal vez nos hemos bautizado y después de nuestro bautismo seguíamos cometiendo los mismos pecados de antes, hermanos. Entonces ese estudio es para aquellos que realmente quieren tomar ese paso. Y aquí nadie va a obligarles, hermanos, a tomar el paso. Solo el Espíritu Santo puede tocar el corazón y uno decidirse poder bautizarse. Y vamos a ver cuán importante, hermanos, es este paso, la cual vamos a estudiar, porque ese tema es muy amplio, hermanos. El propósito de este estudio, hermanos, es que nosotros podamos conocer este tema que tal vez se ha pervertido hoy en día, hermanos, y tomar ese paso del bautismo. Quiero leer el libro Consejo para la Iglesia, la página 535, el párrafo 1 nos dice: los ritos del bautismo y de la Cena del Señor son 2 columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos 2 ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 87, el párrafo 1. Entonces, leyendo estas citas, es importante tomar este paso, hermanos, porque vamos a leer lo que dice: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual.
ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. Aquí vemos, hermanos, que totalmente este tema es un tema muy importante, por la cual nos dice que el bautismo es la entrada del reino a su reino espiritual, hermanos. Y estas citas nos muestran eso. Y vamos a ir en el Nuevo Testamento, hermanos, en la historia. Vamos al libro de Mateo, hermanos. Todos vamos al Evangelio de Mateo. Ahí se muestra primeramente, hermanos, la obra que estaba predestinada para el profeta Juan. Mateo, Juan el Bautista. Mateo 3, hermanos. Ahí pueden ver el bautismo de Juan, hermanos. Y voy a dar lectura. Está también en la pantalla. Y dice así, hermanos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, lo que vemos aquí es que para tomar primeramente el paso del bautismo es confesar nuestros pecados, hermanos. Si queremos tomar ese paso, primeramente tenemos que confesar todos los pecados que hemos cometido, hermanos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo veo, hermanos, al apóstol, al profeta Juan, si estuviera hoy aquí en estos días, ninguna iglesia le invitaría a predicar, hermanos. Porque el profeta Juan decía la verdad de frente, sin rodeos. Y así le gusta al Señor, hermanos, que podamos no ser cobardes y poder así predicar el mensaje, hermanos. La cual muchas iglesias y muchos pastores están callando la verdad, pero a él le gusta que seamos realmente voceros de su verdad, predicando el mensaje del tercer ángel. Pero como dije, hermanos, si Juan el Bautista estuviera aquí, muchas iglesias le sacarían a Juan el Bautista, porque él decía la verdad. Pero aquí nos dice que lo primero que tenemos que nosotros hacer para tomar el paso es confesar nuestros pecados, hermanos. Ese es el primer paso. Y hablando en el libro deseado de todas las gentes, hermanos, la página 84, hablando de la cita que hemos leído, nos dice así, en la página 84, el párrafo 3. Jesús y Juan el Bautista eran primos, relacionados con las circunstancias de su nacimiento. Sin embargo, no habían tenido relación directa. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret de Galilea, la de Juan en el desierto de Judea. En un ambiente muy diferente habían vivido recluidos, sin comunicarse el uno con el otro. La providencia lo había ordenado así. No debería haber ocasión alguna de acusarlos de haber conspirado juntos para sostener sus pretensiones. Lo que vemos, lo que nos narra el deseado de todas las gentes, nos muestra que Juan el Bautista y Jesús no tenían contacto, hermanos. Aún así, siendo primos, Jesús había crecido como nos dice aquí, en Galilea, y Juan en el desierto de Judea. Entonces ellos no tenían contacto, hermanos. Lo que nos narra, deseado de todas las gentes. Y aquí vemos en el mismo capítulo, el capítulo 11, el bautismo de Jesús. Pueden buscar
en el libro deseado de todas las gentes. Yo lo pude leer, hermanos, y realmente todo el libro es muy hermoso, lo que nos narra la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo, hermanos. Y aquí nos narra en todo el capítulo que Juan realmente quería ser bautizado por Jesús. Juan quería que Jesús lo bautizara. Y cuando Jesús vino a él, le dijo: ¿cómo yo podré bautizarte si tú tienes que bautizarme a mí? Lo que vamos a dar lectura, hermanos, en el Evangelio de Mateo 3. Seguimos en el Evangelio de Mateo 3, 13 en adelante. Y nos dice así la palabra de Dios, hablando del bautismo de Jesús. 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya había la profecía de que Jesús se bautizaría, hermanos. Pero aún así, Él quería darnos ese ejemplo. Porque hemos visto, hermanos, así como para el bautismo es la confesión de pecados, también cuando el apóstol Pedro predicaba a mucha gente, podemos ver en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro dijo: bautícense y arrepiéntanse de todo pecado. Y aquí podemos ver en el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Primero es confesar el pecado, después es el arrepentimiento de ese pecado, hermanos. Totalmente arrepentirnos de ese pecado y así poder tomar ese paso. Y vamos a ver ¿qué pasos más hay que tomar para poder bautizarse? Y vemos aquí, hermanos, que el Hijo de Dios se bautizó. Y les hago la pregunta: ¿Él tenía culpa de los pecados? ¿Él tenía que arrepentirse para poder bautizarse? ¿Y por qué lo hizo? Para darnos el ejemplo. El libro Cristo nuestra justicia, el libro Cristo nuestro Salvador, en la página 35, el párrafo 2 nos dice: Jesús no fue bautizado en señal de arrepentimiento por sus propios pecados, puesto que nunca había pecado. Jesús jamás pecó, hermanos, pero aún así nos dio el ejemplo para que nosotros tomemos ese paso. Lo fue para darnos el ejemplo. Cuando salió del agua, se arrodilló en la orilla del río y oró fervientemente a Dios. Su Padre le oyó. Los cielos se abrieron y rayos de luz gloriosa resplandecieron, y Juan vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Cristo nuestro Salvador, la página 35, el párrafo 3. Aquí nos muestra, hermanos, que Jesús no tenía que confesar ningún pecado, porque en él no había ningún pecado. Era santo, totalmente santo, hermanos. Ni tenía que arrepentirse de todos los pecados, porque él no tenía pecado. Entonces él se bautizó para darnos el ejemplo a nosotros, hermanos. Imagínense, Él nos ha dado el ejemplo en todo. Nos ha dado un ejemplo desde su niñez, como un niño tiene que ser en la adolescencia, en la juventud, como un joven tiene que comportarse, así también en la adultez, como un hombre puede comportarse, y así nos ha dado un ejemplo de una vida sin pecado aquí en la tierra, hermanos. También, aparte de eso, nos dio el ejemplo para que nosotros podamos tomar el paso para el bautismo, hermanos. El libro Your Instructor es un libro en inglés de la Mensajera del Señor,
El 23 de junio de 1892, el párrafo 4 nos dice: Jesús fue nuestro ejemplo en todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Fue bautizado en el Jordán, como deben ser bautizados los que a Él acuden. Los ángeles celestiales miraban con intenso interés la escena del bautismo del Salvador, y si los ojos de los que miraban se hubieran abierto, habrían visto la hueste celestial que rodeaba al Hijo de Dios. Mientras se inclinaba a orillas del río Jordán: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre pronunció esas palabras. Si ustedes leen, hermanos, toda la carta, ahí nos muestra que no solo los ángeles estaban en ese momento en el bautismo de Cristo, sino nos muestra que todo el universo, todos los mundos que no habían caído, estaban a la expectativa del bautismo de Cristo. Había millares y miriadas de ángeles en ese momento, y de repente se escuchó una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así Jesús nos ha dado un ejemplo a nosotros para tomar el paso. Hasta aquí hemos entendido, hermanos, el bautismo de Cristo. Después del bautismo de Cristo, vemos el año 31 que se cumplió la profecía de que Cristo tenía que dar su vida por nosotros. Después de eso, su crucifixión y así su ascensión. Vimos todos los pasos, los milagros que Él hizo, toda su vida perfecta aquí en la tierra. Pero cuando Él se fue, a los discípulos les dio como un encargo, se podría decir. También nos los da a nosotros. Y eso podemos ver en el libro de Mateo 28, hermanos. Si buscamos Mateo 28, ahí nos muestra, hermanos, que Jesús le dio la comisión a los discípulos para que ellos pudieran bautizar. Pero antes del bautismo viene el adoctrinamiento, hermanos. No puede venir primero el bautismo, después el discipulado o el adoctrinamiento. Primero hay que adoctrinar, discipular, después de eso viene lo que es el bautismo. Y dice así la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos la gran comisión, hermanos, cuando Jesús estaba ascendiendo, hermanos. Y aquí les deja la comisión a sus discípulos. Y no sé si ustedes han escuchado que este verso, Mateo 28, 19, muchos dicen que es añadido. ¿Han escuchado eso, hermanos? Yo he escuchado que muchos dicen que este verso es añadido, que en el original no estaba. Pero si vemos en el contexto, vamos a ver más adelante por qué este texto no es añadido. Y también vamos a ver por qué los discípulos solo bautizaban en el nombre de Jesús. Pero después vemos en el gran movimiento adventista, el pastor Jaime White y los pastores de ese entonces que iniciaron lo que es el adventismo, ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos dicen que ya no es válido bautizarse en el nombre del Padre ni del Espíritu Santo. Y muchos no creen en el Espíritu Santo. Dicen que solo es un soplo que viene de Dios y del Hijo, y que el Espíritu Santo no existe. Muchos predican esa falsa doctrina, hermanos. Entonces, vamos a ver más adelante en el contexto de por qué nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros pioneros adventistas también bautizaron en ese nombre. Y vamos a ver también eso, hermanos. En el Evangelio de Marcos 16:15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
lo que nos dice la Reina Valera del año 1909 es: id y predicad y adoctrinad, nos dice. Id y adoctrinad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, en todos los ejemplos que da el Nuevo Testamento, sí o sí, es el que cree es bautizado. Uno no podía bautizar a otro que no creyere, porque la Biblia nos dice que el que no creyere será condenado. Entonces, sí o sí, tenía que creer y después ser bautizado. Mas el que no creyere será condenado. En ese contexto vamos a ver, hermanos, todo lo que nos habla los evangelios y también Hechos de los Apóstoles, la cual los discípulos bautizaron, hermanos. Y quiero ir al libro de Hechos, el capítulo 16, el verso 30. Todos busquen, hermanos, en la palabra del Señor, el libro de Hechos 16, 30. Si vemos esta historia, hermanos, cuando el apóstol Pablo iba a predicar y estaba con Silas, y él ha ido a predicar, hermanos, a la ciudad. Aquí nos dice en el libro de Hechos, el capítulo 16, el verso 12, que estaba en Filipos, de la ciudad de la provincia de Macedonia, y él estaba predicando. La historia nos cuenta que una mujer llamada Lidia estaba ahí escuchando lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Entonces ella le dijo: ¿por qué yo no puedo bautizarme? Y aquí en la historia vemos que esa mujer llamada Lidia se bautizó con su familia, hermanos. Después de eso apareció una pitonisa. Ella estaba dominada por el demonio, dice el libro Hechos de los Apóstoles. Entonces el diablo quería interrumpir la obra de Pablo y Silas. Entonces los romanos en ese entonces lo encarcelaron, pensando que ellos iban a hacer en contra de esa pitonisa. Entonces lo encarcelaron a Pablo y a Silas. Y cuando lo encarcelaron, más antes lo azotaron. Y ellos dijeron que eran judíos, pero realmente también ellos eran romanos. Y vamos a ver después de eso que estaban en la cárcel cantando. Hechos de los Apóstoles nos cuenta que ellos estaban caminando en la cárcel y había muchos presos llorando por sus dolencias, pero Pablo y Silas estaban cantando, toda la noche cantando, y los presos decían: ¿cómo ellos están cantando? Están alabando al Señor, pero si nosotros estamos dolidos, y a ellos más les han azotado. Entonces ellos estaban cantando porque no les importaba nada, sino solo morir por su Señor. Entonces después de eso viene un terremoto, hermanos. Después del terremoto salen los presos. Después de los presos que salen, el carcelero de Filipos quería suicidarse porque a él le encomendaron a Pablo y Silas. Y lo que vamos a leer ahora en el libro de Hechos nos narra así, Hechos 16, 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y muchos agarran este texto diciendo que tú tienes que bautizar, pero sin adoctrinar, porque los apóstoles hicieron eso. Y vamos a ver en el contexto que realmente no era así, hermanos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos dicen: para nosotros ser salvos solo necesitamos creer y listo, ahí se acaba todo. Pero también vemos en la epístola de Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Entonces vamos a ver más adelante el contexto de lo que es creer, que solamente no hay que creer, hermanos. Vamos a ver el contexto, porque solo vemos el texto y podemos sacar muchas conclusiones, pero vamos a ver el contexto, hermanos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Ahí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo les habló al carcelero, le predicó la palabra del Señor. Porque cuando él estaba predicando en la ciudad de Macedonia, entonces vinieron ellos para agarrarle presos a Pablo y Silas. Pero ahí se ve que también yo puedo ver que el carcelero estaba escuchando las palabras de Pablo, porque si no, en su corazón no habría habido un llamamiento del Espíritu Santo. Así como de la mujer, Lidia escuchó
el llamado de la predicación de Pablo, así también podemos ver que el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Macedonia y el carcelero seguramente estaba escuchando todo lo que predicaba el apóstol Pablo y Silas. Y así cuando él vio el terremoto que provenía de Dios, entonces él ya no sabía qué hacer, porque también él pensaba que lo iban a matar. Pero él estaba en su corazón un anhelo de creer, de acercarse al Señor, de entregar todo por Jesús. Entonces el apóstol Pablo y Silas le hablaron a él y así él se bautizó y todos los que estaban con él. El apóstol Pablo no les hubiera bautizado si ellos no hubieran creído, hermanos. Si en ellos no hubiera habido un arrepentimiento de sus pecados. Lo que dice Hechos 2:37. Como les decía, cuando el apóstol Pedro predicaba para que muchos se bauticen, y en ese día la Biblia nos cuenta que se bautizaron muchos. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos, hermanos, que después de que ellos se bautizaban, recibían el don del Espíritu Santo. Así como vemos en la historia de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro bautizó al primer gentil. ¿Quién era el primer gentil, hermanos? Cornelio. Cornelio era el primer gentil. Entonces la visión viene y el apóstol Pedro va a la casa del gentil, le bautiza a él y a su familia. Después de eso, el Espíritu Santo desciende y están hablando en lenguas. Y así podemos ver todos los textos en cuanto nos habla la palabra del Señor del bautismo, hermanos. Muchos agarran la cita del eunuco, hermanos. Cuando el evangelista tenía que bautizarle, y muchos agarran este texto diciendo que el eunuco no conocía nada y aún así se bautizó sin conocer ni el evangelio, y el evangelista Felipe lo bautizó. Y muchos agarran estos textos, hermanos, pero lo que vamos a leer ahora y lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el libro Hechos, el capítulo 8, nos dice así, el verso 36, en cuanto a Felipe y el eunuco: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco, hermanos, era el emperador de la reina de Etiopía, era el tesorero de la reina de Etiopía, y él había ido a adorar a Jerusalén. Entonces él conocía muy bien lo que decían las Escrituras, pero él tenía duda en cuanto a un pasaje. ¿Se acuerdan cuál era ese pasaje? Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Entonces el Espíritu vino a través de Felipe, y a través de Felipe le dijo que vaya hasta ese lugar, porque él necesitaba que le explicasen Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí vemos, hermanos, que el eunuco conocía lo que es la palabra de Dios, que conocía al Dios verdadero, pero no había escuchado de Jesús. Pero cuando Felipe le predicó de Jesús, él creyó y le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Para entender el contexto de Felipe y el eunuco, vamos a Hechos de los Apóstoles, la página 88, el párrafo 4, nos dice: y he aquí,
un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Este etíope era hombre de buena posición y amplia influencia. Y quiero que tomen muy bien, hermanos, este punto. Dios vio que una vez convertido, comunicaría a otros la luz recibida. ¿Qué nos dice, hermanos? Que el etíope ya estaba convertido, hermanos. Por eso muchos no pueden explicar esto, porque dicen que el etíope no conocía nada y aún así se bautizó. Pero aquí nos dice que el etíope conocía a Dios en cuanto a lo que se refiere al Antiguo Testamento, pero no entendía la parte de Isaías 53. Y aquí Dios vio que una vez convertido, los ángeles del Señor asistían a este hombre que buscaba luz y le atraían al Salvador por el ministerio del Espíritu Santo. El Señor lo puso en relación con quien podía conducirlo a la luz. Y en ese momento el etíope fue bautizado, hermanos. Y después nos cuenta el libro Hechos de los Apóstoles que se necesitan muchos hombres como Felipe, muchos que están buscando la verdad y no hay nadie que les explique. Y así tal vez muchos están en falsas doctrinas. Y así nosotros, Dios nos ha encomendado la tarea de poder predicar. Y muchos, así como el eunuco, están buscando la verdad. Y nosotros tenemos que ir a poder explicar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Pero en ese contexto nos habla la palabra de Dios en cuanto a los bautismos del Nuevo Testamento. Y aquí en el libro de Hechos, el capítulo 18, el verso 8, nos dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Y aquí, hermanos, en el viaje de Pablo a la ciudad de Corinto, él ha ido a la ciudad, hermanos, y el libro Hechos de los Apóstoles nos narra que cuando él fue a la ciudad, había totalmente una idolatría en la ciudad, porque reverenciaban a dioses y deidades paganas, ofrecían ídolos a sus dioses, totalmente paganismo. Pero el apóstol Pablo ha ido a predicar a esa ciudad y miren la conversión de aquellos corintios, hermanos, la cual nos narra el libro Hechos de los Apóstoles, la página 379, el párrafo 2 nos dice en cuanto a la conversión de los corintios. En el momento de su conversión y su bautismo, los creyentes colosenses se comprometieron a desechar las creencias y prácticas que hasta entonces habían sido parte de sus vidas. Como les dije, hermanos, en cuanto a que ellos practicaban la idolatría, hacían muchas cosas que al Señor no le agradaba, pero cuando ellos comprendieron lo que es la conversión y lo que es el bautismo, dejaron totalmente sus prácticas mundanas, sus prácticas paganas, y así siguieron al Señor. Y a ser fieles su lealtad a Cristo. En su carta, Pablo les recuerda esto y les ruega que no olviden que para cumplir su promesa deben esforzarse constantemente contra los males que pretenden dominarlos. Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a la ciudad de Corinto, hermanos. Cuando ellos recibieron el bautismo, ya fueron bautizados, dejaron sus prácticas mundanas y siguieron a Cristo. Y ahora vamos a entrar, hermanos, a lo que se llama la renuncia al mundo. Porque realmente si hemos comprendido lo que es la conversión, hermanos, y vamos a tomar el paso, ese paso es renuncia al yo, la renuncia a las prácticas antiguas que yo realizaba, a los pecados ocultos que yo realizaba. Un día decir: crucificado estoy con Él y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y realmente yo puedo ver, hermanos, en esta historia
Como la conversión del apóstol Pablo, ¿han leído ustedes, hermanos, en el libro de Hechos? Es realmente muy impresionante la conversión de Saulo a Pablo, un perseguidor de cristianos. Su anhelo era matar a todos los cristianos creyendo que él hacía el bien, pero un día se encontró con Cristo y su vida cambió totalmente. Y así lo escribe en la epístola a los Romanos, y la cual vamos a leer ahora, hermanos. Nos dice así la palabra del Señor en cuanto al bautismo. Tal vez nos hemos bautizado y después seguíamos practicando las mismas costumbres de antes. Entonces no había realmente el morir al yo, el dejar de pecar. Lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6 en adelante. Quisiera que podamos atender, hermanos, todos, y tal vez podamos dar lectura, claro, cada uno en la mente, hermanos, pero yo voy a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y les hago la pregunta, hermanos. El apóstol Pablo, después de que fue bautizado, ¿seguía persiguiendo a los cristianos? Ya no. Él seguía como antes. Ya no, hermanos. Y vemos la conversión del apóstol Pablo, que le bautizó Ananías. Sabemos que el apóstol Pablo, Dios lo eligió para predicar al mundo gentil, a los gentiles. Entonces, cuando él recibió el bautismo, hermanos, él no le preguntó a Dios: Señor, Ananías tiene la orden de bautizar, tiene las credenciales de las sinagogas para poder bautizar. El apóstol Pablo no le preguntó así al Señor. Solo el apóstol Pablo, creyendo, se bautizó, hermanos. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice Romanos, lo que hemos visto aquí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esa es, hermanos, la verdadera conversión y el verdadero bautismo, que cuando entras a las aguas bautismales, ahí tú estás desechando lo que es el yo, desechando totalmente tu vida pasada, tus prácticas pasadas, el pecado que nos aferraba, dejarlo y nunca más poder cometerlo. Porque eso es lo que nos presenta la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Romanos, que así viendo cómo Jesús, su muerte, su resurrección, hace una simbología ahí, como nosotros tenemos que ser bautizados, hermanos. Ese es el verdadero bautismo que se presenta en la palabra del Señor y lo que vamos a ver ahora en los testimonios. El libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, nos dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que presenta la palabra de Dios, hermanos, que como Cristo, así Él siendo muerto, Él ha muerto por nosotros, así una simbología que nosotros tenemos que morir al pecado y levantarnos, hermanos. Pero totalmente eso se hace por medio de la fe en el poder de Dios, hermanos. Y en el contexto de lo que leímos en el libro de Romanos, voy a leer esta carta de la mensajera del Señor, hermanos.
Esta carta está en inglés. Aquí nos dice en el manuscrito, volumen 15, el año 1900, el párrafo 10 nos dice: en el bautismo somos entregados al Señor como vaso para ser usado. En el bautismo decimos: Señor, todo lo que tú quieras en mi vida, yo voy a hacer. Voy a predicar tu evangelio, voy a predicar tu palabra. El bautismo es una solemnísima renuncia al mundo. El bautismo, hermanos, es totalmente una renuncia. Todo lo que te ofrece el mundo, totalmente es una renuncia. El yo está por profesión muerto a una vida de pecado. Las aguas cubren al candidato y en presencia de todo el universo celestial se hace la promesa mutua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre sepultado en su tumba de agua, sepultado con Cristo en el bautismo y resucitado del agua para vivir la nueva vida de lealtad a Dios. Los tres grandes poderes en el cielo son testigos, son invisibles, pero presentes. Y aquí me asombra esta cita, hermanos, que aquí nos dice que todo el universo está presente. No solo los tres grandes poderes, sino todo el universo. Y cuando nosotros hacemos el voto bautismal, no es un chiste, hermanos. No estamos haciendo ante las personas, ante los miembros. Están de testigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese momento cuando nosotros renunciamos al mundo, hermanos. Y aquí nos dice que los tres grandes poderes en el cielo están presentes en el acto. Son invisibles, pero presentes. Lo que nos dice Council on Health, la página 129, el párrafo 1. Yo no sé inglés, hermanos, pero no sé si se pronuncia así. Pero ese libro nos dice en la página 129, el párrafo 1. 120, es un libro en inglés de la Mensajera del Señor. Sí. Hay muchos que no dan una prueba clara de que son fieles a sus votos bautismales. Hay muchos que nos hemos bautizado, pero después del bautismo no hemos dado una prueba, hermanos, de que somos cristianos. Su celo se enfría por la formalidad, la ambición mundana, el orgullo y el amor a sí mismo. Tal vez después de nuestro bautismo seguíamos teniendo ese celo, hermanos, pero no el celo de la verdad, sino ese celo enfermizo. Tal vez teníamos esa formalidad, esa ambición mundanal de poder querer riquezas del mundo, de poder querer aquí tener todo lo terrenal y no lo celestial. Tal vez después de nuestro bautismo seguíamos pensando en las cosas del mundo, el amor a sí mismo, el amor al yo, el egoísmo. Después de nuestro bautismo tal vez seguíamos en ese egoísmo. De vez en cuando sus sentimientos se agitan, pero no caen sobre la roca en Cristo Jesús. No vienen a Dios con corazones quebrantados en arrepentimiento y confesión. Aquellos que experimentan la obra de la verdadera conversión en sus vidas revelarán los frutos del Espíritu en sus vidas. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Gálatas 5 en cuanto a los dones, hermanos? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe. Todo eso, hermanos, es después de la conversión, se muestra ahí. Y si nosotros nos hemos bautizado y no hemos hecho, hermanos, los frutos dignos del arrepentimiento y no hemos mostrado lo que tiene que ser, entonces necesitamos otra vez tomar ese paso, hermanos. Porque aquí nos dice que vamos a llevar los frutos del Espíritu. En otras palabras, vamos a demostrar al mundo a Cristo en nuestra forma de vestir. Muchas veces a muchos les han bautizado, pero no se les ha aconsejado en cuanto a la vestidura, mejor dicho, a la vestimenta, a la indumentaria cristiana. Tal vez a muchos nos han bautizado creyendo que podíamos comer, los alimentos que nos hacen daño a nuestro cuerpo, y así seguíamos pecando porque no nos han instruido en cuanto a la reforma pro salud.
Entonces, después, hermanos, del arrepentimiento y la confesión, viene el resultado de que todo lo que nosotros vemos tiene que reflejar al Salvador. La música que escuchamos, lo que comemos, lo que vestimos, en lo que hablamos, en todo tiene que reflejar a Cristo, hermanos. La conversión es antes que el bautismo, hermanos. Tal vez en la Corporación Adventista nos han enseñado que primero es el bautismo, después es la conversión. Pero vamos a ver en la Biblia, como en el espíritu de profecía, lo verdadero es que primero es la conversión, después viene el paso del bautismo, hermanos, la cual es correcto. Amén. Aquí ve la lectura en Manuscritos, volumen 11, el año 1900, el párrafo 7. La verdadera conversión es un cambio de corazón. Y aquí puedo ver lo que expresa el libro de Juan, el capítulo 3, hermanos. ¿Qué es lo que expresa Juan el capítulo 3? Ahí pueden ver la conversión, mejor dicho, la conversación de Nicodemo y Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo un hombre viejo va a nacer otra vez? ¿Se acuerdan, hermanos? La historia, pueden leer todo el capítulo 3. Y si no me equivoco, el capítulo 12, en el deseado de todas las gentes. Pueden buscar, hermanos. Pero ahí habla de la verdadera conversión. Y aquí nos dice que la verdadera conversión es un cambio de corazón, pensamientos y propósitos. Se abandonarán los malos hábitos, el uso del tabaco y el consumo de licor. Aquí también podemos poner el consumo de carne, hermanos. Podemos poner ahí. Podemos abandonar todo. Cuando el candidato inicia la obra de servir al Señor, los pecados de maledicencia, celos y desobediencia se ven en su verdadero carácter. Cuando uno decide realmente ya poder servir al Señor, poder estar en su obra, poder dejar de pecar y tomar el paso del bautismo, ahí es cuando empieza la lucha, hermanos, entre el yo. Porque el diablo te viene a atacar personalmente para que tú puedas caer, para que yo pueda caer. Ahí la guerra ha comenzado. La guerra ha comenzado para continuar contra todo rasgo perverso del carácter. Entonces el creyente puede tomar para sí con entendimiento la promesa. Pedid y se os dará. Ahí, hermanos, podemos pedir a Cristo, a nuestro Padre Celestial, la promesa de que Él nos va a ayudar en ese momento, hermanos, porque no va a ser fácil, porque aquí nos dice que la verdadera conversión es un cambio de pensamiento, un cambio de propósito. Si antes yo pensaba en ganar dinero, entonces la verdadera conversión me va a hacer que ya no gane dinero, sino que ponga a la tesorería celestial. Si antes a mí me impresionaba lo que es poder ser un artista, poder brillar en el mundo, ese es propósito mundanal, entonces la conversión va a hacer que yo deseche todo eso y sirva al Señor. La verdadera conversión va a ser en cambio del propósito. Si antes yo quería estudiar en la universidad y aún así sabiendo que todo eso te ofrece el enemigo para que te puedas tal vez perder en el mundo, todos los cartones, todo eso, el orgullo, la vanagloria, el poder ganar dinero, el poder tener un certificado, el cambio va a ser desechando todo eso y poder servir al Señor, hermanos. Por eso esa es la verdadera conversión, el cambio de pensamiento, el cambio del propósito, abandonar los malos hábitos. Si un día yo escuchaba música mundana, poder dejarlo y ya no escuchar. Si un día yo veía películas mundanas, me gustaba ir al cine, veía todas las series, todo lo que el diablo, la basura que el mundo me ofrece, entonces la verdadera conversión es un cambio para ya no poder practicar más, hermanos, y ya no ver todo lo que el diablo me ofrece. Si antes me gustaba complacerme en el apetito, comer carnes inmundas, entonces la verdadera conversión va a hacer que yo deje todo eso por Cristo, hermanos. Y vamos a ver las citas más adelante, que realmente todo eso solos nunca vamos a poder, solo con la justicia de Cristo.
Your Instructor, 1 de febrero, en español es el instructor, el joven instructor, algo así, hermanos, no me recuerdo. Your Instructor, 1 de febrero de 1874, el párrafo 4. ¿Qué es lo que nos dice? Los pasos en la conversión. Aquí está hablando los pasos que tenemos que tomar en la conversión. Los pasos en la conversión claramente señalados son el arrepentimiento, la fe en Cristo como el Redentor del mundo, la fe en su muerte, sepultura y resurrección, mostradas por el bautismo, y su ascensión a lo alto para interceder en favor del pecador. Entonces, para nosotros poder tomar los pasos de la conversión, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos? Arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y también aquí viene después la fe en Cristo, esa fe verdadera, como nos dice y leímos esta mañana Efesios 4, 5. Una fe, un Señor y un bautismo. Esa fe única y el Cristo único que presenta la palabra del Señor. Todo eso mostrados por el bautismo y su ascensión a lo alto para interceder en favor del pecador. Y voy a seguir dando lectura, hermanos, porque tal vez nosotros nos hemos bautizado y seguíamos cometiendo lo que antes cometíamos, hermanos. Satanás quiere que nadie contemple la necesidad de una completa entrega a Dios. Digamos, si nosotros nos bautizamos sin conversión, sin arrepentimiento, solo así por emoción, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder vencer, hermanos? Y aquí que nos dice que Satanás no quiere que nadie tenga la completa entrega al Señor. Cuando el alma no hace esta entrega y no abandona el pecado, los apetitos y las pasiones lucharán por el predominio y las tentaciones confundirán la conciencia, de manera que la verdadera conversión no se realiza. Aquí estamos viendo los apetitos y las pasiones, y esos apetitos y las pasiones que realmente corrompen y nos corrompen a nosotros, hermanos. Esos apetitos las cuales nosotros tenemos que crucificar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dañando el cuerpo? No, solo vamos a poder hacer viendo al ejemplo que nunca ha pecado, quien es Cristo Jesús. Viendo su ejemplo, hermanos, vamos a poder vencer todos los apetitos y las pasiones, y así va a haber una verdadera conversión en nuestras vidas. Aquí hablando de la conversión, hermanos, Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 98, el párrafo 3, nos dice: con frecuencia esas almas abandonadas a su propio criterio son tentadas y no disciernen lo malo de la tentación. Aquí, ¿de qué está hablando específicamente? Cuando muchos se bautizan, pero después de su bautismo, digamos aquí, invitamos para el bautismo, se bautizan y se van. Vuelven otra vez a la iglesia, pero después del bautismo ya no hay un adoctrinamiento. Porque después del bautismo podemos ver lo que dice el Espíritu de profecía, es que el deber del pastor, el deber de los ancianos de la iglesia es poder ayudarle en su vida espiritual. Porque el diablo está viendo que se ha convertido, se ha arrepentido, entonces necesita esa persona ayuda. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia, hermanos? Se bautiza y después se olvidan de ellos y lo dejan ahí. Eso es lo triste, hermanos. Por eso esta cita está hablando específicamente de eso. Se les debe decir que es un privilegio solicitar consejos. Permítaseles que busquen la sociedad de los que pueden ayudarles. Mediante su trato con los que aman y temen a Dios, recibirán fuerzas. Aquí nos dice que busquen a la sociedad que pueden ayudarles. Entonces nosotros tenemos que estar para eso, hermanos, para que cuando viene aquí un hermano poder después ir a visitar a su casa, orar por él, orar por ella después que haya tomado ese paso. No es dejarles solamente ahí olvidados.
lo que la iglesia muchas veces ha hecho, y tristemente muchos se bautizan y después ya no vuelven a los caminos del Señor, porque no les han presentado la verdadera justificación por la fe, no les han presentado la verdadera conversión y el verdadero arrepentimiento. Por eso se van de la iglesia y se van al mundo después de su bautismo, hermanos. Por eso muchos solo quieren tener en su nombre escrito en el libro de la iglesia. Y vamos a ver más adelante que ese nombre no vale nada si la vida no está unida con Cristo. Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 289, el párrafo 2. Los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo deben entrar en una nueva vida y dar un ejemplo vivo de lo que es la vida de Cristo. La obra de la que os habéis consagrado consiste en dar a conocer el Evangelio de la salvación. Vuestro poder está en la perfección cristiana. Es lo que la Biblia presenta, hermanos, de que Dios nos llama a la santificación, como lo presenta Primera de Tesalonicenses 4, hermanos, que realmente Dios nos llama a esa santificación y a la perfección cristiana, hermanos. Ahora, quiero leer esta cita del libro Fe y Obras, porque muchos dicen, tal vez muchos de aquí, tal vez de otras iglesias, cuando se presenta este tema, dicen: yo me he bautizado sinceramente, yo no necesito otra vez bautizarme, porque yo me he bautizado sinceramente, me he arrepentido de mis pecados y yo ya no necesito más. Entonces no me presentes más este tema. Y vamos a leer lo que dice, hermanos. Fe y Obras, la página 32, el párrafo 2. Muchos son inducidos a pensar que se hallan en el camino al cielo porque profesan creer en Cristo, mientras rechazan la ley de Dios. Hay muchos que realmente creen en Dios, creen en Cristo, pero rechazan lo que es la ley de Dios. Creen que la ley de Dios se ha clavado en la cruz y ya no tiene vigencia en los días de hoy. Muchos dicen que la ley de Dios no se puede guardar, hermanos. Pero al final descubrirán que estaban en el camino que conduce a la perdición y no al cielo. El veneno espiritual es disimulado por medio de la doctrina de la santificación y suministrado a la gente. Millares lo tragan anhelosamente, sintiendo que si tan solo son honestos en su creencia, han de estar salvos. Aquí nos muestra que muchos les presentan también la doctrina de la santificación, pero no la verdadera. Y así ellos dicen: yo no tengo que guardar la ley de Dios, solo tengo que creer, porque solo por creer yo ya estoy salvo. No necesito la ley de Dios, no necesito el sábado. Muchos piensan así, hermanos. Incluso muchos, llamándose adventistas, piensan de esa manera. Y esta parte nos dice: pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Si yo soy sincero al poder bautizarme, pero no he aceptado los 7 pilares como base, no he aceptado la doctrina del santuario, del juicio investigador, el mensaje de los 3 ángeles, pero soy sincero, aquí nos dice que esa sinceridad no convertirá ese error en verdad. Un hombre puede tragar veneno pensando que es alimento, pero su sinceridad no lo salvará de los efectos de la dosis. La Coca-Cola podemos ingerir y así ese alimento supuestamente puede hacernos bien, pero esa sinceridad nos va a matar también, hermanos, ya que es una droga. Entonces, todos los que dicen que el bautismo, se han bautizado y ya no necesitan, y no han aceptado la verdad, las doctrinas que nos caracterizan, entonces es una sinceridad, pero esa sinceridad no convertirá el error en verdad, hermanos. Y eso lo podemos encontrar en el libro Fe y Obras, la página 32, el párrafo 2. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que el bautismo es una renuncia al mundo, una renuncia al yo. Y aquí no podemos verle lo imposible, hermanos. Lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice casi todo lo puedo, nos dice
todo lo puedo, pero no solo con mis propios méritos, en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo que hemos presentado aquí, hermanos, vamos a poder, pero solamente con la gracia de Dios, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos va a bautizar? Esa es la pregunta, tal vez muchos se preguntan. Allá en la organización, hermanos, solo uno puede bautizar teniendo las credenciales ministeriales, pastorales, que han estudiado 4 años de teología, 5 años de teología. Solamente ellos tienen la autorización para bautizar. Eso es lo que dicen allá, hermanos. Pero viendo el contexto de Mateo 28, cuando Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, Cristo les dio una licencia a los discípulos para que ellos puedan bautizar. O los discípulos fueron a los judíos diciendo, quiero un permiso para que yo pueda bautizar. No fueron los discípulos hasta los judíos para pedirles permiso, hermanos. El apóstol Pablo no fue ante los judíos y les dijo, quiero hacer la obra, ¿me pueden dar permiso para hacer la obra? No, hermanos. Entonces el contexto, ¿quién bautiza en sostén propio? Esa es la pregunta, hermanos. Y eso está en Manuscript Reliefs, se traduciría manuscritos revelados, el volumen 13, la página 213, el párrafo 3 nos dice. Esa es la pregunta, ¿quién bautiza en sostén propio? Cuando uno sale como médico, maestro del evangelio y colportor, debe estar plenamente facultado para hacer la obra de un ministro. Aquí nos dice, hermanos, que cuando un médico misionero, aquí ya hemos visto, ¿no?, que han salido médicos misioneros, ellos ya están capacitados, se podría decir, o facultados para hacer la obra de un ministro ya. Así un colportor también, hermanos. Cuando bajo sus labores las almas aceptan la verdad y dan evidencia de verdadera conversión, debe bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tales trabajadores deben tener la simpatía y la cooperación de los que se quedan en casa. Entonces aquí nos muestra que no es necesario, hermanos, tener 4 años de licencia, mejor dicho, 4 años o 5 o más años en universidades, hermanos. Porque esas universidades son instruidos por mismos jesuitas, hermanos. Y eso sí, y digamos, si yo me hago bautizar por un pastor de la corporación, ese pastor está sumido en lo que es las 28 doctrinas. Han reemplazado los 7 pilares por las 28 doctrinas. Y si vemos el contexto de los 7 pilares, hermanos, rechazar los 7 pilares es entrar en una nueva organización. Entonces la organización de la Iglesia Adventista, hermanos, esa es la nueva organización. Nosotros queremos volvernos adventistas del séptimo día, verdaderos, puros. Nos hemos salido de la nueva organización para volvernos adventistas, hermanos. Entonces, ¿sí? Un pastor que come carne y bebe Coca-Cola, Cascafruto y todas las gaseosas no está autorizado ni aprobado por Dios. Exacto. Para ser ministro ni para bautizar candidatos. Así que aquí, si alguno practica reforma procesal estrictamente, eso está calificado por el cielo, hermanos. Amén. Amén. Entonces, esa cita también he encontrado una cita similar, la cual voy a mostrar, pero aquí en el contexto de sostén propio, hermanos, uno no necesita poder ir a una escuela de teología para bautizar. Dios mismo le da la potestad para poder bautizar, hermanos, aquí en sostén propio. Entonces, cuando uno sale como médico misionero, como evangelista, como colportor, entonces ya tiene las credenciales del cielo para bautizar. Pero no cualquiera puede bautizar. Tiene que ser un hombre consagrado a la causa, consagrado al Señor. Y tampoco tiene que infringir lo que es el régimen alimenticio, hermanos. Porque si nos hemos bautizado por un pastor que come carne, ¿valdrá ese bautismo, hermanos? Y aquí voy a leer, hermanos, terminando con estas citas, vamos a terminar esa sección y terminamos, hermanos. Aquí en Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 87, el párrafo 3, nos dice:
Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Esto lo encontramos, hermanos, aquí lo tengo el libro, no sé si lo tienen, Testimonio para la Iglesia, el tomo 6. Este testimonio realmente es, si podemos leerlo, son citas muy importantes, las cuales todos deberíamos conocer, hermanos. Aquí esto se escribió en los años 1900, hermanos. Y aquí da a entender la mensajera del Señor que no se estaba instruyendo totalmente a los bautizados. Por eso ella escribe: los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal, necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. Nadie puede decir aquí: yo tengo un cargo y por ese cargo yo tengo una comunión con Dios. Esa es una profesión de fe, hermanos. Sí, pero también en cuanto a eso, yo no puedo decir, tal vez, yo ya soy un ministro, entonces yo tengo una relación con Dios. Eso es una profesión de fe, hermanos. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad. Ahí está el contexto, hermanos, de lo que es creer. No solamente es creer, pero cuando yo digo yo creo, es porque tengo que practicar la verdad y obedecer lo que dice la verdad, conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras. Nuestro comportamiento y carácter es como probamos nuestra relación con Él, cómo nos comportamos, nuestra forma de hablar, cómo respondemos. Todo eso mostramos, hermanos, y con nuestras palabras, lo que decimos, lo que no decimos, muestra que realmente estamos creyendo en la verdad, hermanos. Pero aquí quiero recalcar de que necesitamos nosotros instruirnos más, hermanos, más profundamente para tomar ese paso. La Review and Herald, el 6 de octubre de 1904, podemos encontrar también en el libro El Ministerio Pastoral, la página 163, el párrafo 2, y dice así, la pregunta: los ministros deben, más que una pregunta, ¿no? Los ministros deben dar a cada candidato instrucciones claras sobre el significado del bautismo. Eso es lo que los ministros deben hacer. El trabajo de los predicadores aquí enfrente es poder dar eso, hermanos. Nuestras iglesias se están debilitando al recibir como doctrinas los mandamientos de hombres. En su tiempo vemos, hermanos, en el año 1904, que se había infiltrado en la iglesia un viento de doctrina, por la cual los hombres estaban hablando doctrinas que no estaban en relación con la palabra del Señor. Muchos son recibidos en la iglesia que no se convierten. Se permite que hombres, mujeres y niños participen en el rito solemne del bautismo sin ser completamente instruidos en cuanto al significado de esta ordenanza. Tristemente, lo que la iglesia ha hecho es poder hacer una semana de oración, después bautizarlos, pero no se les ha instruido del rito solemne al candidato. La participación en esta ordenanza significa mucho y nuestros ministros deben tener cuidado de dar a cada candidato para el bautismo instrucciones claras acerca de su significado y su solemnidad. No es que un predicador famoso viene en una campaña evangelística y en esa misma noche te bautizas. Realmente aquí nos muestra, hermanos, que debe darse una instrucción cabal a los que están queriendo tomar ese paso, una instrucción y darle el significado y su solemnidad de lo que tiene que ser el bautismo, hermanos. Hemos entendido cuán importante es dar el significado y no solamente mojar a la gente, hermanos. Ahora, el trabajo del pastor. ¿Cuál es el trabajo del ministro, del médico misionero, del colportor? ¿Cuál es el trabajo del maestro, hermanos? ¿Cuál es el trabajo? Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 392, el párrafo 3, nos dice así: los candidatos que se han hecho hombres y mujeres entienden su deber mejor que los más
jóvenes, pero el pastor de la iglesia tiene un deber que hacer por estas almas. El pastor tiene un deber de hacer en esas almas, hermanos. ¿Tienen malos hábitos y prácticas que no han reformado? Es deber del pastor tener reuniones especiales con ellos. Si realmente uno quiere tomar el paso del bautismo, pero sigue tal vez, un ejemplo puedo tomar, está vendiendo carne de cerdo, carnes inmundas. Entonces lo que debe hacer un ministro, un pastor, es lo que dice aquí: hablar con ellos, ir a su casa, orar con ellos, déles lecturas bíblicas, converse y ore con ellos y muestre claramente las demandas del Señor sobre ellos. Si dan evidencia de que se ha producido un cambio de corazón, que sean bautizados. Y ahora la pregunta es si eso se hace en las iglesias de hoy, hermanos, que van a sus casas y oran por ellos y ellos dan como dice aquí, una evidencia del cambio, recién les bautizan. ¿Hacen hoy en día eso en las iglesias, hermanos? No hacen, hermanos. ¿Lo han visto el bautismo simplemente como paso a la salvación totalmente? Que el bautismo te salva. Así lo han visto, hermanos, pero no lo han visto con un significado más allá, como lo dice el espíritu de profecía. Léaseles solemnemente la enseñanza de la Biblia con respecto a la conversión, mostrar cuál es el fruto de la conversión, la evidencia de que aman a Dios. Aquí podemos ver, hermanos, que si ellos dan una evidencia de que aman al Señor, de que ellos se han convertido, entonces recién tiene que bautizárseles. Y hay citas más contundentes, hermanos, las cuales he podido encontrar. Porque aquí, hermanos, cuando presento las citas, no es simplemente leer las citas. Una cita, hermanos, es buscar la cita, poder ver el contexto, y eso se tarda horas, hermanos. Cada cita que se presenta aquí es realmente citas que nos van a ayudar a nosotros para tomar este paso. La evidencia del cambio debe preceder del bautismo. Ministerio Pastoral, la página 164, el párrafo 1. La prueba del discipulado no se aplica tan de cerca como debería a los que se presentan para el bautismo. Debe entenderse si aquellos que profesan ser convertidos simplemente están tomando el nombre de adventistas del séptimo día o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y estar separados y no tocar las cosas inmundas. Aquí nos muestra que a los candidatos se debería decirles cuál es o por qué quieres bautizarte. ¿Simplemente quieres ser un adventista nominal de nombre o quieres dejar realmente de pecar y conocer la verdadera doctrina y el verdadero bautismo? Hay que preguntarles a los candidatos. Cuando den evidencia de que entienden completamente su posición, serán aceptados. Pero cuando muestran que están siguiendo las costumbres, modas y sentimientos del mundo, deben ser tratados fielmente. Si realmente los candidatos muestran que siguen con su mundanalidad, siguen con un pie en la iglesia, un pie en el mundo, se debe tratar consideradamente. Pero si no sienten la carga de cambiar su curso de acción, no deben ser aceptados como miembros de la iglesia. Hasta ese punto llega, hermanos. Si uno quiere realmente estar convertido, como lo dice el espíritu de profecía, a Dios le gusta 6 convertidos que 70 nominales en la iglesia. Porque 70 nominales que están en el mundo, después en los caminos de Dios, en la iglesia, el mundo y la iglesia, a Dios no le sirve a esas personas. Le sirve a aquellos que realmente quieren hacer la obra. Por eso aquí nos dice que no deberían ser aceptados como miembros aquellos que siguen la moda del mundo y en los placeres mundanales, hermanos. Realmente son citas muy fuertes, hermanos, las cuales deberíamos considerar. Vamos a saltar porque ya es tiempo, hermanos. Quiero acabar. Ya es tiempo, hermanos. Voy a acabar, hermanos, con esta cita. 2 citas del espíritu de profecía, hermanos. En cuanto a la reforma pro salud, que nos dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 347
el párrafo 3. Lo que está en paréntesis es en el virtual, hermanos. Pueden buscar en el virtual y aparece en la página 377. Pero aquí en el libro, hermanos, está en la página 347 el párrafo 3. Y nos dice así la pluma inspirada: exhorto a quienes han asumido una postura neutral respecto a la reforma pro salud, a que se conviertan. Aquí muchos miembros de ese entonces no estaban viendo realmente lo que era la reforma pro salud, estaban evadiendo lo que es la reforma pro salud, hermanos. Por eso la mensajera del Señor hace una exhortación. Esta es una luz preciosa y el Señor me entrega este mensaje para que exhorte a todos los que desempeñan puestos de responsabilidad en cualquier departamento de la obra de Dios. Aquí nosotros, los que hemos sido nombrados, y los miembros también, hay una exhortación para nosotros poder volver a las sendas antiguas en cuanto a la reforma pro salud, para que reconozcan que la verdad tiene poder para cambiar el corazón y la vida, para que reconozcamos que Jesús, porque Jesús es la verdad, hermanos, que tiene el poder para cambiar la vida. Solamente haciendo esto podrá alguien resistir las tentaciones que identificablemente encontrará en el mundo. Aquí vemos, hermanos, en cuanto a la reforma pro salud, que es tan importante para vencer el mundo, hermanos, y las concupiscencias y los deseos mundanales. Y termino con esta cita, hermanos. El tiempo es apremiante, pero con esta cita voy a terminar, hermanos. Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 348, el párrafo 1, nos dice: nadie debe ser empleado como maestro si sus enseñanzas o su ejemplo contradicen el testimonio que Dios ha encomendado a sus siervos respecto a la dieta, porque eso acarrearía confusión. Ignorar voluntariamente la reforma pro salud descalificará a cualquier persona para servir como mensajero del Señor. Si yo sigo comiendo carne y a través de la carne, hermanos, tanto es que tenemos que estudiar en cuanto a lo que estábamos viendo esta tarde en cuanto al régimen alimenticio, lo que tenemos que dejar: el huevo, el queso. No somos calificados para ser mensajeros del Señor, hermanos. Y uno que quiere bautizarse y la persona que va a bautizar no está calificada si sigue comiendo la carne y sus derivados, hermanos. No es calificada para poder bautizar. Entonces, con esto, hermanos, no es el llamado que yo les hago, hermanos, a ustedes. El llamado lo hace el Espíritu Santo. Que tomemos ese paso, hermanos, así como yo y como ustedes. Tal vez, yo no sé sus corazones, tal vez necesitan ese paso, hermanos, pero personalmente yo necesito ese paso y yo quiero tomar ese paso, hermanos. Aquí el que quiere tomar ese paso, hermanos, realmente el Espíritu Santo que haga ese llamado. Bueno, hermanos, vamos a continuar al otro sábado lo que es el rebautismo, hermanos, si es bíblico. Hay que ver en cuanto al rebautismo, hermanos, pero quiero dejarle con esto, hermanos, para terminar las últimas palabras. Que si realmente nosotros queremos tomar el paso, hermanos, que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones. Y que viniendo aquí, hermanos, todas las citas que damos, todo lo que hablamos no es en vano. Realmente anótense las citas, porque no es en vano. Y si algo no entienden, pregunten, hermanos. Y aquí estamos para visitar, hermanos. Si alguien quiere visita, solo diga, hermanos. Y aquí estamos para poder estar en la viña del Señor, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos llama, y ese llamado, hermanos. Yo sé que muchos ya se están retirando y vamos a poder orar, hermanos. Aquí vamos a concluir el estudio. Nos falta ver el rebautismo, hermanos, la cual Dios mediante vamos a ver al otro sábado. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente a cada uno de ustedes. Dios nos ama y estamos en tiempos finales y entreguémonos a Él, hermanos. Ya no veamos las cosas del mundo y enfoquémonos en las cosas del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos.